Muy bien. Como siempre vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación. Para la misma y como es costumbre, la yoga de las 9 respiraciones. Para esta nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino y el femenino, Rasana y Lalana respectivamente. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar al chakra secreto, recordemos, localizado en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que finalmente se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Inhalamos la expresión pura del prana y exhalamos aquella contaminada. Al respirar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Subsecuentemente retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, atento y concentrado. Enseguida exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos. A través de este medio fortalecemos al viento de sabiduría, el Yelung o Yeshelung, que comúnmente reside en el medio del canal central desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino, culminando con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen. En esta recordamos inhalar simultáneamente por ambas fosas nasales. Una vez más retenemos la respiración con el gesto del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así a los vientos kármicos con el viento de sabiduría, propiciamos penetren en el canal central. Se active el furor o el calor interno, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto que conocemos como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que presionaremos tanto nuestras fosas nasales como ese particular punto de acupresión en nuestros costados. Con esta instrucción, en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones.
Vamos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Volvamos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallamos, donde podamos identificar cualquier elemento de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que esta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías: la del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis, la investigación, la contemplación, que nos permite detonar a la experiencia directa; y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y temporalidad. Y así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio de las herramientas que son propias del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor. El mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas y virtuosas. Simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Así atendamos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona,
sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso, para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, a los que llamamos arhats, los seres liberados, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio, Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio. Expandamos ahora la extensión de nuestra conciencia. Aprovechemos y utilicemos esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la de la imaginación. Así abracemos la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar. Identifiquémosla como uno de los métodos principales dentro de la tradición mahayana para el fortalecimiento y el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Como es costumbre, comencemos por imaginar a una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hermano, a un hijo, a un pariente, a un amigo. Primariamente alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentimiento natural de cercanía y preocupación. Quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Y tratemos de imaginar o hacer presente lo que concebimos son las causas que propician su dolor y conflictividad, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos a la pureza fundamental de nuestra conciencia, nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que común, habitualmente se ve obnubilada por nuestras aflicciones mentales y emocionales. Concibámosla ahora como una perla de luz en el centro del chakra del corazón, luz blanca radiante, inexhaustible, brillante, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento de nuestro ser, como la expresión primaria de nuestra naturaleza esencial. Y así, abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos el sufrimiento o conflictividad por la que nuestro ser querido hoy transita. Hagámoslo a la manera de una especie de nebulosidad espesa y obscura, grumosa, la que naturalmente obstruye la expresión de la naturaleza esencial de nuestro ser querido. Con cada inhalación, imaginemos y sintamos absorber esa oscuridad, orientándola simultáneamente a esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde muy importantemente la misma se desvanece y diluye, eventualmente sin dejar rastro alguno. Y recordemos abordar este ejercicio no solamente como uno propio de la imaginación, sino conjuntamente con este evoquemos a la mentalidad propia de la compasión enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación, imaginemos como el sufrimiento, el dolor, la conflictividad por la que nuestro ser amado o querido hoy transita, se diluye y desvanece, así como las causas que le propician.
Y recordemos que estas son primariamente la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Y hace una vez más evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Pero enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Acompañemos a ello de un deseo, el que es propio de la bondad y el amor, enunciándolo así. Puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar y hacer propias sus causas. Con cada exhalación, imaginemos irradiar esta luz clara, pura, iridiscente, de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Una luz de sanación gentil, amorosa, bondadosa, que del todo llena y satura a nuestro ser amado. Le llena con la luminosidad propia del gozo, la armonía y el bienestar. Imaginemos así a esta condición por unos momentos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado,
Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros alguna dimensión de animadversidad. Al hacer presente mentalmente esta persona, investiguemos si las cualidades que ordinariamente de la misma a nosotros aparecen como reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si existe la posibilidad de que sean parcialmente reales, pero al mismo tiempo una mera proyección o designación de nuestra propia conciencia. Como evidencia, recordemos cómo movidos comúnmente por la aversión, tendemos a recurrentemente aumentar nuestra percepción en torno a estas cualidades negativas, las presentes en aquellos con los que hoy experimentamos dificultades o conflicto. En todo caso, y aquí yace la distorsión, esos problemas parecen presentarse a nosotros desde fuera. Parecen existir como una cualidad intrínseca en la persona con la que hoy tenemos conflicto. Con cada inhalación absorbamos esas cualidades, las que nos molesten, así como las causas que propician nuestro sufrimiento y el de la persona que atendemos. Ya sea que éstas estén presentes en su vida, en la nuestra, o en la relación entre una y otra. Orientémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se debilitan, diluyen y eventualmente del todo desaparecen una vez más sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación, imaginemos la dispersión de todas estas cualidades y comportamientos que hallamos conflictivos. Todas estas aflicciones y oscurecimientos de la mente y del corazón se desvanecen, se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación visualicemos toda bondad, toda compasión, toda sabiduría fluyendo inexhaustiblemente de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación propiciemos la activización de la energía de la bondad y el amor. Una vez más, enunciémosla así. Puedas encontrar bienestar y felicidad genuina. Puedas verte dotado de las causas que la propician. Imaginen cómo esta persona se ve del todo saturada con esta luz de bondad y cómo naturalmente y en consecuencia experimenta gozo, así como el entendimiento y la actualización de la bondad y el amor, de la compasión. Imaginen cómo esta luz del todo satura a esta persona y se hace en la misma cada vez más brillante e intensa, detonando un sentimiento muy profundo de gozo y de bienestar, uno que no es sensorialmente condicionado. Y sincronicemos la práctica con la respiración por unos minutos.
Y ahora finalmente expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles que como nosotros añoran el bienestar y la felicidad, así como naturalmente la libertad del dolor y el sufrimiento, de la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad oscura, espesa y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, la luz del bienestar y la felicidad genuina. Y una vez más sincronicemos a la práctica con la respiración por unos minutos. Y ahora liberemos nuestra imaginación a todos los objetos mentales, ausentes de esfuerzo. Asentemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación o la fragmentación entre sujeto, objeto y acción. Y descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda en un estado y condición del todo libre de elaboración. Terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres.
que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Gracias, Luis. Muy bien. Les recuerdo que en un par de semanas va a estar con nosotros Cristina Polites. De hecho, el próximo fin de semana, el día viernes, va a impartir una charla intitulada La meditación como medicina. A menudo se hace referencia al Buda como el gran médico que diagnosticó la enfermedad humana del sufrimiento, entendió su causa y por tanto también su fin, y proporcionó métodos de tratamiento para curar nuestra enfermedad. Se dice que el Buda enseñó más de 84,000 distintos métodos que son, pues, las diversas medicinas que actúan como antídotos para esas 84,000 aflicciones mentales y emocionales. Y en el siglo XII, siguiendo los pasos del Buda, Yutok Yunten Gumpo, conocido como el padre de la medicina tibetana, enseñó un camino conjunto de budismo y medicina, brindando instrucciones que podemos seguir para lograr la salud en el día a día, así como la completa liberación espiritual. Y el fin de semana estaremos auspiciando una especie como de mini retiro urbano aquí en el anexo de Casa Tibet, en torno a la sanación que es propia de la práctica del Buda de la medicina, ¿sí? Y juntos estudiaremos los principios curativos de lo que llamamos las ciencias pues tibetanas de la salud, Sowa Rigpa, la antigua tradición médica del Tíbet, que tiene pues el cuádruple objetivo de prevenir enfermedades, curar a las mismas, prolongar la vida y cultivar el bienestar y la felicidad genuina. Y al investigar las causas únicas de nuestra propia enfermedad, pues la idea es aprender técnicas para brindar salud y equilibrio a nuestro cuerpo físico, energía y mente, que pueden servir como aliados cercanos en el camino espiritual. Y al examinar la interconexión entre el Dharma, la medicina y la relación entre nuestros cuerpos físicos y el entorno natural más ampliamente, pues practicaremos también algunas meditaciones y prácticas yógicas para mejorar la curación holística, que incluyen la meditación del Buda de la medicina y la recitación de mantras que se utilizan para la autocuración y sanación, también la yoga curativa tibetana y prácticas de respiración para abrir los canales, nutrir los órganos internos y relajar la mente, y la práctica de eliminación de obstáculos de Yutok Yunton Gompa, el padre del Sowa Rigpa, considerado como la emanación del Buda de la medicina. Entonces esto es lo que estaremos auspiciando el próximo fin de semana con Cristina Polites, quien es una de las más cercanas discípulas del doctor Nida Chen Atsang, que es uno de los más prominentes médicos tibetanos del mundo. Entonces, viernes, sábado y domingo, aquí en el anexo de Casa Tibet. ¿Ok? Bueno, muy bien. Recordarán que estamos en una fase de tránsito en términos de nuestro programa formativo. Hemos hablado con cierto detalle acerca de la práctica del shamatha. Hemos exaltado la posición preponderante que el cultivo del samadhi tiene dentro del contexto del edificio contemplativo de la tradición budista en general. Hemos también hablado acerca de la importancia de integrar herramientas formativas que fortalezcan el corazón, primariamente el espíritu de la bondad, el amor y la compasión, que más tarde pueden enriquecerse a través de
una dieta más elaborada, centrada en el cultivo de lo que denominamos los 4 inconmensurables: la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Hemos hablado también acerca de la importancia de tener presente que todas estas herramientas, por relevantes, por trascendentes que naturalmente son, tan solo representan un aspecto, y por cierto uno parcial, de la totalidad del sendero que conduce al despertar. Este sendero que nosotros elementalmente dividimos en los 3 pilares, conocidos como los del triple proceso formativo, o los pilares de la moralidad, la autodisciplina ética, el samadhi, específicamente vinculado naturalmente al cultivo meditativo, y después el desarrollo de la sabiduría que penetra y discrimina, que tendrán presente en el contexto del Buda Dharma, representa uno de los aspectos centrales y de las herramientas nodales para poder identificar y trascender las causas y grilletes que nos atan al samsara en general. Entonces a todo esto le conocemos y concebimos como una especie de matriz de medios hábiles, ¿sí? Recordarán que una de las cualidades precisamente que caracterizan a la conciencia omnisciente de un Buda es su excepcional capacidad para idear estrategias liberadoras, estrategias de sabiduría que promuevan el desarrollo de las cualidades que conducen al despertar para todo tipo de personas, individuos y seres en general. Esto es lo que se denomina en la tradición budista, particularmente en la tradición budista india, upaya. Upaya quiere decir en sánscrito medio hábil. Medio hábil es precisamente una estrategia de desarrollo que permite la trascendencia de las causas que propician nuestras dificultades y problemas, tanto temporal como estructural y definitivamente. ¿Ok? Entonces, esta matriz de medios hábiles es una que nosotros decíamos dividimos en 5. La primera de las mismas se centra o gira alrededor del cultivo y fortalecimiento de la atención. La segunda, en torno al logro de el entendimiento intuitivo y penetrante que asociamos precisamente al desarrollo de esta dimensión central de la meditación budista, que es el vipassana. La tercera, comentábamos, es el cultivo de un buen corazón, un corazón amoroso, las técnicas que empleamos para el desarrollo de los 4 inconmensurables y primariamente la bondad, el amor y la compasión. El cuarto, la exploración de la naturaleza ulterior de la realidad. Y el quinto y último, la actualización, el arribo, la identificación de nuestra naturaleza fundacional a través de los métodos pinaculares, de las herramientas no duales de la tradición del tantrismo indotibetano, tanto las que son propias de la gran perfección como las que caracterizan al gran símbolo o sello, el Mahamudra y el Mahasandhi, el Chakchen y el Dzogchen. Recapitulemos rápidamente porque esta matriz de medios hábiles es una que ustedes deben de entender con mucha claridad, ¿sí? Volvamos a recapitular algunos de los elementos esenciales de la misma. Entonces, la primera de estas categorías, el cultivo de la atención o concentración unipuntual, el samadhi, la cercana aplicación de la atención, ¿recuerdan? Tanto históricamente como en práctica, se le denomina o se le describe como la quietud mental, el apaciguamiento de la conciencia, la pacificación de la misma, ¿verdad? Y se entrena o desarrolla a través precisamente del refinamiento y fortalecimiento de una modalidad y dimensión de la atención. ¿Cuál es esta? La sostenida, voluntaria y prolongada. Muy bien. Ahora, un método, o más bien una meta más avanzada de esta tecnología contemplativa, tiene por objetivo el poder actualizar estados de conciencia altamente focalizados, estados de atención excepcionalmente refinados, que conocemos por el término sánscrito samadhi. ¿Se acuerdan? Se les denomina simultáneamente en la lengua tibetana
O sea, la palabra tibetana para el término samadhi, Tingedzin, ¿sí? No que importe, pero pues vale la pena simplemente escucharlo y recibirlo como una especie de impresión mental, ¿sí? Igual para que algún día en ustedes surja el interés de aprender el sánscrito o el tibetano. Entonces, una mente refinada se plantea como hipótesis de trabajo del universo contemplativo indio en general, ¿verdad? Una mente entonces atenta, concentrada, se convierte en un instrumento eficaz para la investigación introspectiva, aquella que es propia de la realidad, de la manera en que las cosas son. De la misma manera que un telescopio que se ha calibrado adecuadamente y al mismo tiempo cuyo objetivo ha sido perfectamente limpiado, se le ha removido de cualquier tipo de mancha, ¿verdad? Provee precisamente de la condición óptima para la observación estelar, para la observación y el estudio del cosmos en términos generales. Recordarán que el desarrollo de este tipo de muy refinada y focalizada atención representa una de las grandes fortalezas de la milenaria cultura contemplativa india. Precisamente lo que podríamos nosotros codificar como la ciencia del samadhi, ¿sí? Que orientó, ¿verdad?, al mundo a el desarrollo o la formalización de este tipo de conocimiento que tenemos el privilegio de hoy también nosotros poder explorar, al que tenemos la fortuna de acceder, ¿verdad? Los yogis indios pues practicaron y cultivaron este tipo de herramientas y metodologías, lo han hecho por los últimos 5000 años. En realidad, y quizá más, es difícil señalarlo con precisión, precisamente para poder fortalecer y refinar la fuerza del samadhi, de la cercana aplicación de la atención, para a través de este medio, pues no solo desarrollar la concentración unipuntual, sino también detonar estados de conciencia caracterizados por un gozo interno, claridad y ausencia de pensamiento conceptual, que conducen simultáneamente, consecuente del recogimiento de los sentidos físicos, a diferentes dimensiones de la realidad, ¿sí? Lo cual es importante porque a través de ese medio se torna viable y posible simultáneamente reconocer esta particular realidad en la que hoy nosotros moramos y con la que convivimos tan solo como una entre tantas, ¿sí? Simplemente ese reconocimiento representa un paso muy profundo y poderoso de desarrollo evolutivo. El entender la condición relativa, temporal y subjetiva de este entorno cognitivo. ¿Sí? Lo comento porque en contraste cómo es que la mayoría de nosotros percibimos y al mismo entendemos, como si estuviera dotado de realidad objetiva y absoluta. ¿Sí? Ahora, en India, la práctica contemplativa se había convertido o había evolucionado en una muy sofisticada matriz de elevadas disciplinas introspectivas. Y estas pues tradiciones fueron extensamente adaptadas y desarrolladas a medida en que poco a poco se extendieron por el resto del Asia y los diferentes entornos y culturas de la misma, algunas en donde también existía ya también una milenaria ciencia introspectiva. Y representan pues tan solo una, pero una de las indudablemente más importantes contribuciones de la civilización india al mundo en general. Precisamente, insisto, la ciencia del samadhi. Y muchas generaciones de buscadores espirituales, pues naturalmente encontraron, identificaron una variedad de beneficios, ¿verdad?, en la práctica extensa del samadhi, que les conducía al acceso de estados cada vez más sutiles de conciencia. Y desde el punto inicial en el desarrollo y cultivo precisamente del shamatha,
pues buscaban el lograr pues estados absortivos cada vez más refinados, primero en el reino del deseo, después precisamente en el reino de la forma y finalmente en la dimensión más sutil de la existencia condicionada, que es el reino sin forma. Ahora recordarán que toda práctica introspectiva depende y debe iniciar o se fundamenta en el shamatha, en las raíces, en la estructura, en los cimientos del shamatha, que precisamente es capaz de soportar el cultivo del samadhi. Podemos afirmar que el samadhi es un estado y condición al que no puede llegarse si no es a través del medio de la práctica del shamatha en general, en sus diferentes formas, modalidades y expresiones. Ahora, estos métodos para el desarrollo de la quietud mental no son exclusivos, les he comentado, extendido, señalado recurrentemente a la tradición budista. No lo son a la tradición Theravada, a la tradición Mahayana, al budismo del Sendero del Diamante, al budismo tibetano, al budismo japonés, etc. También existen en otras tradiciones contemplativas, tanto indias como asiáticas. Existen, por ejemplo, en la tradición brahmánica, en la tradición Vedanta. Existieron de alguna u otra forma, aunque fuese de una forma reducida o limitada, en el cristianismo, en el sufismo y también en el taoísmo en términos generales. Y de hecho, formas de la práctica del shamatha se encuentran, aunque sea en dimensiones variadas, en todas las tradiciones contemplativas del mundo. Bien, habiendo dicho esto, lo que sí es cierto es que la presentación más sistemática y organizada para el cultivo del shamatha la hallamos en buena medida exclusivamente en la tradición contemplativa india en general, tanto la brahmánica como la budista. ¿Sí? Y bueno, los practicantes han reconocido al desarrollo de este tipo de atención focalizada por milenios como un prerequisito indispensable para el logro introspectivo en términos generales. ¿Por qué? Porque es gracias al cultivo de la atención sostenida y prolongada que la mente se convierte en un instrumento dotado de poder y funcionalidad. Y para el ejercicio introspectivo, un instrumento de esta naturaleza se atisba y se evidencia esencial. Si nosotros pretendemos abrazar la aventura introspectiva y lo hacemos con una mente disfuncional, pues claramente esa iniciativa y objetivo se verá obstruido, obnubilado o limitado. Y como bien saben, la mente, en su estado ordinario, alterna constantemente entre las expresiones extremas de la hiperactividad mental, como también el colapso de la claridad cognitiva en estadios de letargo o de sueño, ¿verdad? Durante el día, una vez que comenzamos nuestra actividad formal, pues también nos vemos afectados por todo tipo de agitaciones. Y en la noche, cuando abandonamos esa actividad, somos presa de una condición comatosa, en donde del todo perdemos la recolección y la conciencia, ¿verdad? Y al siguiente día el ciclo se repite, uno de extrema ideación y después de lasitud y pérdida de claridad, y así una y otra vez. Ordinariamente, esto es lo que las personas como nosotros llamamos vida, ¿no? Y los contemplativos, particularmente los indios, pues identifican a esa condición como la que caracteriza a la existencia ordinaria humana, en buena medida. Así que la mente que nosotros traemos al ejercicio introspectivo naturalmente tiene que ser una poderosa, refinada, y este es el propósito del entrenamiento en el shamatha, en la pacificación mental. Estos métodos en extremo prácticos de nuestra tradición no requieren, les he también compartido y señalado, el que nos retiremos a una vida en una cueva, necesariamente, ¿no? Pueden ser cultivados simultáneamente dentro del seno y en el contexto de la vida cotidiana.
son unos que nosotros podemos refinar y fortalecer también dentro del contexto de nuestras relaciones interpersonales y profesionales. ¿Por qué? Porque simultáneamente es cierto que trascienden todo tipo de barrera, como son la de las ideologías religiosas o intelectuales, todo tipo de afiliaciones, creencias, ¿verdad? Fobias o filias y así subsecuentemente. Es algo que puede cultivar un ateo materialista. Es algo que puede cultivar un fundamentalista religioso. Es algo que puede cultivar un hombre, una mujer, en fin, así subsecuentemente. Y este tipo de mente se busca, es aquella que nosotros eventualmente podemos aplicar con mayor eficacia y poderío a la investigación introspectiva. Esta es la primera de las 5 matrices del desarrollo contemplativo del Buda Dharma. La segunda, que es precisamente la que ahora quiero presentar a través de la matriz de las 4 recolecciones o aplicaciones de la atención, es la del Vipassana. ¿Sí? Esencialmente, ¿qué entendemos por Vipassana? Una forma especial de ver. ¿Y qué entendemos por una forma especial de ver? Una manera particular de entender que la manera en que las cosas son. Se le asocia al logro del entendimiento penetrante e intuitivo a través de la investigación y la recolección. ¿Sí? Ahora recordarán que históricamente el propio Buda, Siddhartha Gautama, comienza su aventura introspectiva a través del desarrollo, a través de la familiaridad, el refinamiento y el estudio del Samadhi. Pero la tradición budista señala cómo en un momento de su carrera espiritual toma la determinación de ir más allá, precisamente de lo que puede derivarse como don o beneficio de la práctica del Samadhi. Ahora, deben de tener en cuenta que el mundo en el que el Buda histórico vivía era muy distinto al mundo en el que hoy nosotros vivimos. Era un mundo repleto, ¿verdad? Esto es, en donde estaban presentes una enorme variedad de disciplinas introspectivas y contemplativas y excepcionales practicantes de las mismas. Comento, trátase de un mundo muy distinto al nuestro, porque en el nuestro esto no es así, ¿verdad? Nosotros no vivimos en un entorno repleto y saturado por diferentes disciplinas contemplativas y grandes practicantes de las mismas. En el mejor escenario estamos rodeados de toda variedad de disciplinas chafas, esotéricas y triviales contemplativas y practicantes bastante charlatanes de las mismas. En el mejor escenario, ¿no? Muchos de estos individuos eran ascetas deambulantes, ¿sí? Personalidades contraculturales de alguna manera, quienes vivían día a día, de una comida a otra, digámoslo así, del todo y devotamente comprometidos con la persecución y la búsqueda de la verdad. Así que con tanta competencia, naturalmente, nos debemos de preguntar cómo es que el Buda histórico Siddhartha Gautama pudo distinguirse a sí mismo de todos estos otros excepcionales científicos mentales o contemplativos, los de su era. Y bueno, por supuesto, existen muchas razones para ello. Pero desde una perspectiva contemplativa, él se distingue de estos en términos de una decisión, el hecho de que se rehusó a tomar a el Samadhi como una meta en sí misma. Eso es lo que distingue en buena medida a Siddhartha de sus contemporáneos. Por tanto, la más grande innovación de Siddhartha, del Buda, es precisamente afirmar que la práctica del Samadhi, esto es la concentración unipuntual, con sus muy elevados estadios de atención refinada, que sí, ciertamente permiten el detonar pues estados sutiles de conciencia que trascienden los sentidos físicos y que en efecto conducen a una experiencia de profunda ecuanimidad como también de gozo y bienestar no sensorialmente condicionado, ¿no? Pero que
ese objetivo o logro, este es el gran descubrimiento y por tanto la primaria aportación del Buda al universo contemplativo, tanto de su era como el contemporáneo, es que esa ruta, la ruta del Samadhi, tan solo es capaz, aún en el mejor de sus escenarios, de suspender temporalmente a las aflicciones mentales y emocionales, lo que llamamos el klesha avarana. Klesha, las aflicciones mentales y emocionales, y avarana, los oscurecimientos que se derivan de las mismas. Esto es, que a través de esa ruta es imposible identificar y trascender las causas primarias o efectivas de nuestras dificultades, problemas y aflictividad cotidiana. La trascendencia de la existencia condicionada o el samsara. Y recordarán que el Buda buscaba algo diferente. Y lo buscó desde su infancia, en buena medida. De hecho, fue la presencia de esta aspiración el motor que animó a la totalidad de su aventura y búsqueda espiritual. ¿Qué es lo que Siddhartha buscaba? Lo que Siddhartha buscaba en una libertad duradera, no solo una temporal. ¿Sí? Y de alguna manera apostado sobre los hombros de estos gigantes contemplativos de su era, el joven Siddhartha pues desarrolló y refinó, para empezar, el samadhi, la atención sostenida, prolongada y voluntaria, pero más tarde, y en conciencia y a propósito, se determinó aplicar este tipo de muy clara, altamente focalizada atención y concentración a la investigación experimental, que es lo mismo que decir a la investigación empírica. ¿Sí? A través de muy cercanamente inspeccionar su mente, a través de muy cercanamente inspeccionar a su cuerpo, a través de muy cercanamente inspeccionar la relación entre la mente y el cuerpo, a través de muy cercanamente examinar la relación entre mente, cuerpo y medio ambiente, es que entonces él fundó este género de adiestramiento mental que denominamos de intuición penetrante o vipassana. ¿Se acuerdan que el vipassana se centra en las 4 cercanas aplicaciones de la atención? Y ahora entienden por qué se les llama así, ¿verdad? Porque a través de muy cercanamente inspeccionar al cuerpo, muy cercanamente inspeccionar a la mente, muy cercanamente inspeccionar la relación entre mente y cuerpo, muy cercanamente observar la relación entre mente, cuerpo y medio ambiente, podemos develar y entender la manera en que las cosas son, podemos develar y entender la manera en que nosotros existimos y podemos develar y entender la naturaleza de la experiencia por la que en el mundo transitamos, que es el objetivo fundacional de la totalidad del edificio del Buda Dharma. ¿Entienden eso? Muy bien. Ahora, al Buda formular esta ruta crítica de desarrollo cognitivo, basada precisamente en la práctica de la intuición penetrante, evidentemente con un fundamento muy poderoso en la ética, ¿verdad? Esto es una vida plena, basada en un principio elemental, que es la de la ausencia de violencia, en buena medida. ¿Sí? Y sobre esta base, que empodera naturalmente y facilita el adiestramiento mental, la atención se refina, primero en una herramienta servicial y poderosa, y después se orienta precisamente a la investigación introspectiva, que tiene por objetivo develar pues la naturaleza ulterior de la realidad, teniendo naturalmente a la conciencia misma como centro elemental de dicha realidad. Esto es importante, teniendo a la conciencia en sí misma como un elemento y referente fundamental de esa realidad. Porque recuerden que otro primario descubrimiento, no tan solo del Buda, sino también de esos gigantes contemplativos que eran sus contemporáneos, es la tan cercana, inseparable relación que existe entre la conciencia del individuo y los seres sensibles y el mundo por el cual estos transitan. Nosotros, en nuestra cultura materialista, reduccionista occidental,
hemos establecido una estructural diferencia y distanciamiento entre la conciencia y el mundo, que es del todo equívoco y artificial, y que opera como una de las causas primarias de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Entonces, la gran innovación del Buda fue precisamente la combinación y la unificación de estas dos aproximaciones contemplativas, la de el shamatha y el vipassana, que se encuentran precisamente en el corazón de la disciplina de investigación introspectiva de la tradición. Previo a este descubrimiento, este tipo de investigación o cuestionamiento contemplativo en torno a la naturaleza de la realidad, pues no se había vinculado al cultivo del samadhi, ¿sí? Como también en nuestra cultura se encuentra del todo distanciado y divorciado del mismo, porque es claro que también en nuestra cultura y civilización actual existe un interés por este tipo de investigación de la naturaleza de la realidad, pero del todo desengarzado del cultivo del samadhi, el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, ¿no? El Buda entonces afirmó que esta fusión entre el shamatha y el vipassana representa la clave o la llave para la liberación, ¿sí? Esto es, el shamatha sin vipassana no libera. Esto es, el vipassana sin shamatha no libera. Se requiere naturalmente del maridaje, la combinación entre estas dos dimensiones del esfuerzo y la disciplina contemplativa, ¿sí? Esto es lo que propicia una especie de irreversible sanidad y purificación de la mente, ¿sí? Y si estas aflicciones mentales y emocionales que hoy afectan a nuestra conciencia son estructuralmente purificadas y son estructuralmente transformadas, entonces la raíz del sufrimiento es alcanzable, como lo es también una libertad duradera que trascienda, ¿verdad?, la temporalidad del mundo condicionado en general. Ahora, a diferencia de la filosofía occidental o el sabor de la misma, esta búsqueda de entendimiento de la realidad de las cosas como son no se hace por una especie de primario interés, curiosidad o amor del saber por el saber. Recuerden que Aristóteles definía en buena medida o señalaba como un aspecto primario de la filosofía griega precisamente este ímpetu, el amor al saber por el mero hecho de saber. Esa es una de las definiciones primarias del término griego filosofía, en buena medida, ¿verdad? Sino más bien el Buda vinculó a este tipo de interés, este tipo de curiosidad intelectual, ¿verdad?, con el desarrollo de una experiencia mucho más profunda de comprensión, capaz de transformar el desempeño vital de la persona. No solo cambiar su idea o punto de vista, sino primariamente su conducta, de una aflictiva a una virtuosa, de una esclavizante a una liberadora en general. Y la vida es corta, como todos bien sabemos, ¿no? En la misma se manifiestan y presentan toda variedad de dificultades y problemas, ¿verdad? Estamos muy conscientes de los efectos devastadores del sufrimiento, los que éste tiene en nuestras vidas, y por lo tanto, este tipo de saneamiento interior y exterior es uno profundamente relevante y necesario para el mundo y para nosotros como individuos en general, ¿sí? Buscamos entonces un tipo de sabiduría que tiene por objetivo el poder vivir en armonía, el poder propiciar y detonar un genuino florecimiento humano y una relación en equilibrio de este o estos con el entorno y el medio ambiente. Así entonces la recolección, ¿sí?, que es el foco primario de la meditación budista, el vipassana, ¿sí?, es un tema central naturalmente para el Buda Dharma.
Y esto representa la segunda de estas 5 matrices del desarrollo contemplativo, precisamente la del Vipassana. Y por Vipassana en este contexto se entiende las 4 aplicaciones de la atención. La cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo, la cercana aplicación de la atención sobre de la mente, y la cercana aplicación de la mente, la cercana aplicación de la atención sobre la mente se subdivide en la cercana aplicación de la atención sobre de las sensaciones, percepciones, actividades mentales y conciencias. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Luego viene la siguiente matriz, que es la de un buen corazón, el cultivo de un buen corazón. Esta incluye muchos diferentes medios hábiles que pretenden actuar como una especie de contrabalance, ¿sí?, a el desarrollo de las prácticas de sabiduría, de intuición penetrante. Y este equilibrio, este balance, es el que se pretende comunicar y simbolizar a través del famoso gesto de la absorción meditativa en el Buda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La mano derecha sobre la mano izquierda, los pulgares entretocándose. Precisamente lo que aquí se pretende comunicar es el equilibrio entre los medios hábiles y la sabiduría, entre el cultivo del corazón y simultáneamente el cultivo de la sabiduría. ¿Sí? Esta es una idea central para la iconografía del budismo. ¿Sí? La mano izquierda simboliza la sabiduría, mientras que la mano derecha simboliza los medios hábiles, que en esencia en este contexto son la fusión entre la bondad, el amor y la compasión. ¿Sí? Así la unión, el vínculo, el maridaje entre la sabiduría, la bondad, el amor y la compasión, simultáneamente se simbolizan por los pulgares entretocándose. ¿Ok? Entonces el cultivo de este buen corazón, como hemos previamente señalado y mencionado, se centra en lo que conocemos en la lengua sánscrita como las 4 sublimes, divinas moradas. Se les llama en la lengua sánscrita Brahma Viharas. Viharas quiere decir, o Vihara quiere decir una morada. De hecho, es la palabra que se emplea para describir un monasterio. Un monasterio es un vihara, ¿sí? Brahma, recordarán, era la central divinidad de precisamente el hinduismo, el brahmanismo. Así que a estas se les llama las 4 sublimes divinas moradas, ¿verdad? Que también comúnmente conocemos como los 4 pensamientos inconmensurables. Y recordarán por qué se les llama inconmensurables. Por 2 razones primarias. Porque tienen por objeto inconmensurables seres, esto es ilimitados, y porque tienen por efecto inconmensurables beneficios. ¿Sí? Por eso se les llama los 4 inconmensurables. La bondad y el amor, la compasión, el gozo empático y la ecuanimidad o la imparcialidad. ¿Sí? La tradición mahayana a la que nosotros pertenecemos, el budismo tibetano, ¿verdad?, añade una especie de muy vasta intención, que es el espíritu o la mente y conciencia de la bodhicitta. Recordarán, es una conciencia de vocación altruista que pretende y reclama la plenitud del despertar en beneficio de los que nos rodean. Es muy importante que no confundan lo que llamamos bodhicitta por mera, ¿verdad?, compasión y bondad, ¿sí? La bodhicitta no es solo el interés en el beneficio de otros. La bodhicitta es la determinación de lograr el despertar en beneficio de otros. Mucho más ambicioso en términos generales, ¿no? Representa la motivación altruista del héroe espiritual del bodhisattva, precisamente de traer a todos los seres sensibles al estado, la condición de la iluminación. ¿Sí? Aquí incluimos prácticas como las de el adiestramiento mental, el Lojong, que tienen por objetivo pues el transmutar nuestras experiencias de felicidad y adversidad en el camino al despertar en general. ¿Ok?
La cuarta matriz del desarrollo contemplativo es la matriz de la vacuidad y la matriz de la originación dependiente. La vacuidad y el surgimiento o la originación dependiente. Precisamente que develan o que se utilizan para explorar la naturaleza ulterior de la realidad, de la manera en que las cosas son. ¿Ok? Entonces esta cuarta categoría está involucrada con una dimensión mucho más profunda de la intuición penetrante, del vipassana, que nosotros derivamos fundamentalmente de la tradición mahayana de lo que llamamos los discursos de la perfección de la sabiduría, prajña paramita. Entre estos, uno, muy conocido en Occidente, es el famoso Sutra de la esencia del corazón de la sabiduría, el Sutra del corazón. Pertenece a esta familia llamada de la perfección de la sabiduría. Prajña, sabiduría, paramita, perfección. ¿Sí? Y aunque comúnmente se le traduce a ese término prajña por sabiduría, en realidad el término prajña denota algo un poquito diferente. Lo que denota es una especie de discernimiento inteligente que es consecuente del cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría de escuchar y estudiar el Dharma, la sabiduría de el análisis, la investigación o la contemplación y la sabiduría de la meditación. ¿Sí? Y la perfección de la sabiduría, prajña paramita, culmina precisamente con la completa, estructural y definitiva o irreversible abolición ¿de qué? De la confusión que hoy plaga y afecta nuestra mente, vida y conciencia y que nos impide acceder y entender la naturaleza ulterior de la realidad. ¿Sí? A esa aproximación se le llama la aproximación del gran camino medio. La aproximación del gran camino medio. Y eso es lo que llamamos en la lengua sánscrita madhyamaka. Madhya quiere decir medio. ¿Sí? Maka quiere decir camino. ¿Okay? Del gran camino medio. Que son las enseñanzas que promulgó el segundo Buda, Nagarjuna, quien se piensa vivió entre el siglo I, segundo y tercero de nuestra era en el mundo. ¿Sí? Incluye también toda otra variedad de meditaciones como quintesenciales, centradas en el entendimiento de la vacuidad y también el dilucidar y comprender la otra cara de la moneda de la realidad ulterior, que es el surgimiento dependiente, pratitya samutpada, o como se le llama en tibetano, tendrel. Bien, ahora una de las más lúcidas y detalladas exposiciones de la práctica del vipassana se presenta en un texto extraordinario del siglo VII de nuestra era, de un excepcional erudito, adepto y contemplativo indio un erudito, adepto y contemplativo tibetano llamado Karma Chakmé, ¿sí? Del siglo XVII, ¿sí? Y aparece, o se le llama a este texto, el camino espacioso de la libertad. El espacioso camino de la libertad, ¿sí? En donde precisamente se dilucida esta dieta contemplativa que tiene por objetivo entender la vacuidad y el surgimiento dependiente. ¿Hasta aquí me siguen? La última de las matrices del desarrollo contemplativo del budismo es la de la gran perfección o el gran sello, ¿sí? La gran perfección es la naturaleza ulterior de la realidad, la vacuidad. Y aquello que sella la naturaleza de la realidad es la vacuidad. Por eso se les llama la tradición de la gran perfección o el gran sello. ¿Se entiende esto? O digámoslo de otra manera, ¿qué es lo que sella a la realidad si no es su naturaleza ulterior, la vacuidad y el surgimiento dependiente? ¿O qué es lo que ilustra la perfección de la realidad ulterior si no es la vacuidad y el surgimiento dependiente? ¿Sí?
Esta última matriz del desarrollo contemplativo tiene por objetivo el explorar, estudiar, identificar y actualizar a la naturaleza búdica. Se le llama en sánscrito Tathagata Garbha. Garbha quiere decir matriz. Tathagata quiere decir de los que así se han ido, la matriz de los que han abandonado y trascendido los pedos de la existencia ordinaria. Esa es una buena traducción contemporánea, ¿sí? ¿De qué se han ido? Del samsara. Pero para que lo entiendan es la matriz de aquellos que han abandonado los pedos recurrentes de la existencia, ¿sí? También está vinculado lo que entendemos y postulamos como la conciencia prístina, ulterior, que en la lengua tibetana se llama Rigpa. ¿Sí? Rigpa, la conciencia ulterior. Y se centra en la práctica, decía, de la gran perfección o Dzogpa Chenpo, en tibetano, o la práctica del gran símbolo o sello, que es la de el Mahamudra. ¿Sí? Son tradiciones que se conciben representativas de esta dimensión culminante de la práctica contemplativa en general, ¿no? Y su objetivo y resultado final es el logro del despertar y de la iluminación. ¿Hasta aquí vamos? Esas son entonces las 5 matrices del desarrollo contemplativo. Shamatha, Vipassana, un buen corazón, bodhicitta, vacuidad y surgimiento dependiente, y el gran sello de la realidad ulterior. ¿Ok? Así que ojalá lo hayan entendido porque no lo voy a volver a repetir. ¿Ok? Bueno. Ahora, nuestra expedición pertenece primariamente a la segunda de estas matrices, que es la del Vipassana, o la meditación introspectiva, la meditación intuitiva, penetrante o discriminativa, ¿sí? Ahora, en la mayoría de los casos, la mejor estrategia es aproximarnos a estas matrices del desarrollo contemplativo en orden y sucesión. Comienzas por el entrenamiento en el Samadhi del Shamatha. Le sigues con el entrenamiento de investigación o Vipassana. Le enriqueces y humectas con las prácticas del corazón. Después le focalizas en la investigación de la vacuidad para develar ulteriormente la naturaleza esencial de las cosas, que es la conciencia prístina, ¿ok? O Rigpa. Bien. Pero también es cierto que se puede abordar no necesariamente en ese orden, ¿no? Esto es lo óptimo, especialmente para personas como nosotros, pero hay personas que no empiezan donde nosotros empezamos. La mayoría de nosotros empezamos nuestra, vinculación con el sendero en una dimensión muy primaria, ¿verdad? Esto es, nosotros tenemos que pasar por kinder, después pasamos por la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, ¿no? Pero hay personas que es como si comenzaran un programa formativo después de haber obtenido un doctorado, digámoslo así. Entonces no necesariamente tienen que seguir ese orden. Pero nosotros comúnmente sí, por esta razón que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces no hay una sola estrategia, una especie de aproximación unitaria en la tradición budista para seguir el sendero. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? También esto tiene que ver con el hecho de que así lo quiso el Buda. ¿Por qué? Porque precisamente de que se dio cuenta muy tempranamente en su carrera espiritual la vastedad, ¿verdad? Y la variedad de su auditorio. Sabía que no podía enseñar una sola cosa a todos, ¿verdad? Por una razón simple, porque todos estos se diferenciaban unos entre otros por sus particulares habilidades y propensiones o disposiciones, ¿no? Por eso el Buda se dice enseñó 84,000 enseñanzas.
Ahora, si bien es cierto que el Buda enseñó 84,000 enseñanzas, también hay una especie como de trampa, ¿sí? O algo que tenemos que dilucidar. Porque esas 84,000 enseñanzas no son tan distintas como las concebimos. En realidad son la misma gata revolcada, pero con diferentes paquetes, ¿sí? Es un poco como cuando van ustedes a la panadería. A mí me gustan, por ejemplo, mucho las donas, ¿no? Entonces uno va a la panadería y en la panadería está la dona de chocolate, la de azúcar, la glaseada, la de fresa, la de miel, eh, um, las que están espolvoreadas con como chips de dulce. Un poco es lo que preparan en México, es la variedad de donas, ¿no? Pero uno se deja llevar por las diferencias de las donas. Pero cuando uno es más proficiente, o sea, cuando ha comido muchas donas, ¿no? Uno sabe que todas las donas son la misma cosa revolcada, ¿sí? O sea, todas son donas. Nada más que unas tienen un poquito más de azúcar u otras tienen un poquito de chocolate, pero la masa es la misma, ¿no? Entonces es cierto que el Buda enseñó 84,000 enseñanzas, pero antes de que eso les aterre y piensan, ¿a poco voy a tener que aprender 84,000 enseñanzas? Me voy a tener que chutar los 108 volúmenes del Kangyur y los 227 del Tengyur. Bueno, no es que eso sea malo, pero no es necesario, porque todas las enseñanzas del Buda tienen un solo sabor. ¿Y saben cuál es el un solo sabor de todas las enseñanzas del Buda? Los 4 sellos de la realidad. ¿Y cuáles son los 4 sellos de la realidad? El primero es el sello de la impermanencia. El segundo, que se deriva del primero, es el sello de la ausencia de identidad intrínseca que caracteriza y es propio de todos los fenómenos externos e internos. El tercero de los sellos tiene que ver con el entendimiento del cómo, cuando nuestra experiencia se ve contaminada por la ausencia de entendimiento de estos primeros 2 sellos, se produce el sufrimiento. Y el cuarto de los sellos tiene que ver con el planteamiento de que si lo que nosotros aspiramos a actualizar y buscamos obtener es una dimensión y experiencia genuina de bienestar duradero, no la podremos hallar dentro de las demandas del samsara y tan solo puede emerger dentro de la libertad del nirvana. Pero el nirvana no es un lugar, como tantas veces les he señalado y comentado, sino una condición mental, un estado de percepción libre de la presencia de la ignorancia, el apego y la aversión, la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Este es el único sendero que el Buda enseñó. Así que aunque enseñó 84,000 enseñanzas, todas son la masa de la dona del budismo, tiene solo 4 ingredientes. ¿Sí? Y los 4 ingredientes son la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca, el entendimiento del cómo la experiencia contaminada por la cognición dualista y la reificación opera como la causa fundacional del sufrimiento y el dolor, y el cómo esta condición es una que nosotros podemos trascender y superar. En otras palabras, una afirmación profundamente optimista. No tenemos que tragarnos el sufrimiento. No estamos condenados al mismo, ni venimos al mundo a sufrir. Dicho de otra manera, y esto es bien confrontativo, el sufrimiento es una opción, entre varias. Claro, es una opción que nosotros y nuestra sociedad ha abrazado con particular entusiasmo. Pero es una opción. Me parece esto increíble, ¿no? De verdad. Así que el Buda nos enseñó una multitud de diferentes metodologías, pero la del Vipassana es un camino directo, ¿sí? Claro, hay muchos diferentes niveles de la práctica del Vipassana, y de hecho también en buena medida, gran parte de lo que el Buda enseñó son estrategias de Vipassana, de investigación analítica, ¿verdad? Bien. Bien.
Ahora vamos a seguir una particular aproximación que corresponde a la segunda de las 5 matrices de la disciplina contemplativa, ¿sí? Esta aproximación se basa en la persecución de ciertos cuestionamientos, el establecimiento de ciertas preguntas que requieren de directamente observar a los fenómenos que constituyen al complejo mente-cuerpo. ¿Sí? Vuelvo a insistir, la cercana observación del cuerpo, la cercana observación de la mente, después la cercana observación de la relación mente-cuerpo y después la cercana observación de la relación mente-cuerpo y medio ambiente. ¿Sí? Ya para este momento perdemos a 3/4 de las personas que nos acompañan. Porque para este momento empiezan a entender que si bien esta aventura es ambiciosa y extraordinaria, cuesta un huevo. Algo tienes que hacer para obtenerla. No va a acontecer solita, por inercia o por obra y magia del santo Buda de Atocha. Por más que supliques a los Budas que te confieran sabiduría, la sabiduría es algo que tienes que reclamar, es algo que tienes que lograr. ¿Sí? Los Budas pueden generar condiciones que favorezcan ese proceso, pero el proceso lo tienes que ejecutar tú. ¿Sí? La idea es aprender a ver a nuestro cuerpo de una forma muy directa y desnuda. Las partes que le comprenden, sus funciones. ¿Sí? Entender que se trata de fenómenos todos impermanentes y transitorios, que surgen, moran y cesan momento a momento, y que no representan y funcionan como fuentes genuinas de bienestar y felicidad. ¿Sí? No encontraremos en ninguno entre estos, incluyendo el cerebro, un yo sustancial. ¿Sí? Y si nosotros no atendemos directamente cómo es que nos concebimos a nosotros mismos, no vamos a poder avanzar de forma sostenida en el camino. ¿Sí? Tendremos por naturaleza que investigar metódicamente ese fenómeno que llamamos yo y mío, para en efecto dilucidar si realmente está ahí presente, si realmente existe. ¿Sí? Ahora, la idea es no tan solo dejarte atrapar por conceptualizaciones, sino que esta observación y análisis sea uno que va más allá también del intelecto, que sea intuitivo y directo, y por eso se le llama al vipassana penetración intuitiva, discriminación intuitiva. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, pues este es un muy buen preámbulo a lo que llamamos las 4 aplicaciones de la atención. ¿Sale? Bueno, dejémoslo aquí esta noche si gustan. Y terminemos como siempre lo hacemos, dedicando el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista de verdad pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría, bondad y amor de un Buda, no solo en nuestro beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de Nyoto Dalamasan de Jujuneto a Chichamando Padi, Salaku Pasho Chanjo Sanjorim Pachema Kepana Chechuchi, Kepanyampa Mepayan, Kungni Kungdu Pawasho, Oma, Benseguru Pamasiti, También les invito este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaré en residencia en nuestra comunidad de Monterrey y en la misma renuevo una actividad que tuvimos que suspender por varios años consecuente de la crisis de la pandemia, que son nuestros retiros en un centro muy bonito en las montañas de Monterrey que se llama Los Encinos. Voy a dar un retiro de recapitulación y purificación. Viernes, sábado y domingo, por si alguien no tiene otra cosa que hacer, tiene recursos ilimitados
y quiere imprimir genuino significado a su vida, los espero ahí. ¿Ok? Para los que no, recuerden, la semana que entra estará con nosotros en Residencia Cristiana Polites y va a dar el día viernes esta charla, la meditación como medicina, y el fin de semana, sábado y domingo, como retiro urbano que planteamos, este día de sanación en torno a la tradición del Buda de la medicina. ¿Ok? Y también les antelo, que en el mes de septiembre va a estar con nosotros el venerable Anyen Rinpoche, que va a dar un retiro del Buda de la medicina y el empoderamiento del Buda medicina, y nuestro retiro anual de POA en el mes de diciembre. Estos son como los grandes retiros que estaremos auspiciando en el centro de retiros en el año. Pero también quiero organizar varios retiros sabatinos, ¿sí?, a lo largo del año, o lo que reste del año. Sabatinos quiere decir en donde vamos temprano en la mañana, pasamos el día y la mayoría regresa a la Ciudad de México por la noche, ¿sí? Mucho más también económicos. La idea es que podamos todos como comunidad empezar a activar y aprovechar ese mandala precioso, extraordinario que tenemos en Valle de Bravo, esa tierra pura que hemos edificado, ¿no? Que es de ustedes, les pertenece a ustedes, de verdad, ¿eh? Para eso la hemos hecho. Muchas gracias. Nos queda una sesión, la sesión de la semana que entra, ¿verdad? Después me voy a ausentar por una temporada en donde, como lo hacemos generalmente en el año, estoy en Asia. Llevamos una comunidad de sus compañeros, 40 miembros de Casa Tibet, una expedición al Asia Central, a Ladakh, que es pues la parte de cultura tibetana del norte de la India, que es un lugar hermosísimo. Y va a estar con nosotros Andrés Montano, que es uno de mis estudiantes más destacados y de mayor tiempo. Él dirige la comunidad de Casa Tibet en Guatemala. Él completó, bueno, le sigo dando zapes para que termine su doctorado en estudios tibetanos que cursó en la Universidad de Virginia, y le he pedido que se haga cargo de todas mis actividades durante mi ausencia, y tiene un programa maravilloso para toda la comunidad de Casa Tibet que les estaremos presentando. Es un programa en donde ustedes, como lo hemos hecho previamente, pueden participar ya sea en la clase que les corresponde o en todas las que se van a estar dando durante la semana por él en un transcurso de 5 semanas. Y también aquí en la Ciudad de México va a dar un retiro sabatino a finales del mes de junio, del que les estaremos informando. Va a estar visitando las comunidades de Casa Tibet de Querétaro, Guadalajara, León y Monterrey, ¿verdad? Durante su estancia, dando también diferentes programas, y la idea es que puedan ya sea o participar presencialmente en ellos, los que así lo deseen, o también virtualmente poderle acompañar en el que les interese. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Nos veremos la semana próxima. Hoy es Día del Maestro, así que si tenemos maestros en la comunidad, les mando un abrazo, todo mi cariño, apreciación. No creo que exista en nuestro mundo y sociedad una actividad más importante y digna y valiosa como la del maestro. Así que 1000 felicidades, que lo celebren mucho en su día, ¿verdad? Y si no, autocelébrense, que siempre eso es una buena estrategia. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén todos muy bien.